¿quiénes eran los discípulos o estas personas que expulsaban demonios en el nombre de Jesús? Tanto así que los apóstoles de Jesucristo decían, hay que impedírselos porque no son del grupo de nosotros, ¿verdad? Entonces, el pasaje de Marcos 9:38, 40 y Lucas 9:49, 50 no identifican explícitamente quién era ese hombre que expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús. El texto solo dice, no seguía con nosotros, es decir, no pertenece al grupo de los 12. Entonces, algunos comentaristas bíblicos han sugerido que podría tratarse de discípulos de Juan que habían reconocido la autoridad de Jesús. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Entonces, y actuaban en su nombre, aunque no se habían integrado al círculo apostólico. Sin embargo, la Escritura no lo afirma directamente. Lo que sí queda claro que es Jesús que valida su acción porque invoca su nombre y hacía el bien. Pero bueno, ¿será que esto tiene fundamento bíblico si acaso eran discípulos de Juan? Claro que sí. Los discípulos de Juan Bautista aparecen claramente en los evangelios, especialmente en Mateo 11, 2, 3 y Lucas 7, 18, 19, donde Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si él es el Mesías esperado. Estos versículos pues muestran que Juan tenía seguidores propios que lo acompañaban y servían como mensajeros. Ellos estaban convertidos porque creían en el Mesías y en este caso Jesús. Por eso Jesús pues dice, no se los impidan. Jesús claramente sabía que eran discípulos ¿de quién? Discípulos de Juan, y no eran protestantes ni evangélicos, eran discípulos de Juan, precursores, quienes prepararon la venida del Mesías. Pero bueno, vamos a darle lectura y lo encontramos más que nada sobre los versículos en la Biblia, encontramos los discípulos pues que tenía Juan Bautista. Mateo 11, 2, 3, y al oír a Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús le contestó que sí, él era el Mesías. También lo encontramos en Lucas 7, 18, 19. Los discípulos de Juan, aquí están, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Claramente, pues, encontramos que Juan, precursor, pues, preparaba el camino del Mesías y también él contaba con sus discípulos. Por eso, expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Entonces, Juan Bautista tenía su propio grupo de discípulos, quienes lo seguían, recibían sus enseñanzas y practicaban su bautismo de conversión. Estos discípulos actuaban como mensajeros y mantenían comunicación entre Juan y Jesús. Algunos de ellos más adelante se convirtieron en seguidores de Cristo, mientras otros permanecieron fieles a Juan hasta su muerte. Entonces, queridos amigos, los discípulos de Juan reconocieron la autoridad de Jesús y fueron testigos de sus milagros. El envío de Juan muestra su humildad y apertura. Aunque era profeta, buscaba confirmar en Jesús la plenitud de su misión mesiánica. Jesús responde con hechos, curaciones, liberaciones y anuncio del evangelio, confirmando que él es el esperado. Entonces, ¿qué resumen tenemos? Discípulos de Juan, Mateo 11, 2, 3, Lucas 7, 18, 19. Misión de Juan, ¿cuál era? Preparar el camino del Señor. Y lo encontramos en Isaías 40, versículo 3, Mateo 3, 3. Entonces, la confirmación mesiánica de Jesús responde con obras que cumple, ahora sí, los profetas. Y tenía una transición, sí. Algunos discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Cristo. Por ejemplo, Andrés,
según Juan 1, 35, 37. Queridos hermanos, la relación entre los discípulos de Juan Bautista y los primeros seguidores de Jesús es muy interesante porque muestran la transmisión de la preparación y el cumplimiento de la misión mesiánica. Que quede claro quiénes eran los discípulos que se le querían impedir para que expulsaran demonios. Eran discípulos de Juan Bautista y no era ningún otro grupo aparte ahora sí que de ese discipulado que tenía Juan y que lo vinculaba con la venida del Cristo. Saludos y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.